Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dios los bendiga, Dios los guarde. Quería seguir con la otra parte de esta palabra que, que me salió, que me surgió mientras, como le había comentado, mientras estudiaba el libro de Samuel, de primero de Samuel. Entonces, vimos la parte, estamos ahora en la tercera parte. Si usted quiere, puedes buscarlo y vas a encontrar la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, donde estuvimos hablando sobre la diferencia entre tener al Espíritu Santo contigo y al no tenerlo. Em, Vimos a un Saúl que no tenía una relación con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estaba con él y, y el Espíritu Santo lo acompañaba hasta un punto que ya el Espíritu Santo vio que ya no había qué hacer con él, entonces lo dejó. Vimos a un Saúl que no conocía al Espíritu Santo, pero aún el Espíritu Santo Dios quiso hacer cosas nuevas para el pueblo de Israel con Saúl, pero Saúl no lo veía así. Entonces hasta llegar a un punto que lo perdió. Si usted no es por primera vez que lo ve, puedes ir al canal y ahí vas a encontrar la segunda parte y la primera para poder escucharlo. Pero ahora vemos a David, a un David que era un pastor de oveja que cuidaba a las ovejas de su papá. Y también vemos a un David que era el más pequeño de sus 7 hermanos. Casi no se veía porque él pasaba todo el tiempo con las ovejas. Y para llegar al punto que quiero llegar con ustedes, David, aunque él estaba en el campo con los animales, pero en estos momentos que él estaba con los animales, él pudo conocer a Dios, él pudo conocer al Espíritu Santo, él pudo tener esa relación, esa amistad con él. Él pudo gozarse en la presencia de Dios, porque él sabía que era su fuerza, su fortaleza, donde él tenía que refugiarse. Él sabía dónde encontrar esa fuerza que él necesitaba. Entonces vemos a un David que conoció a Dios, que conoció al Espíritu Santo desde antes que lo ungieron. Y para hacer como un hincapié en la segunda parte, y vemos a un Saúl que no conocía nada, no tenía esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, es como cuando pasó todo el proceso para ser ungido que probaron en todos los 7 hermanos, y ahí en lo último, el olvidado del campo, el olvidado de la familia, el más pequeño de la familia. Entonces ahí preguntaron si no había otro. Y ahí el papá dijo, sí, tengo uno, el más pequeño, está está en el campo con las ovejas. eh, em, eh, llevó a las ovejas a pastorear. Entonces vemos a el más pequeñito, como la misma historia se repite, porque si nos hacemos, si nos acordamos, vemos que
Saúl, al encontrar a Samuel, Samuel le dijo, estuvimos esperándote. Entonces, cuando le dijeron por qué, y dijo, ¿cómo puede ser que yo, descendiente de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus, es como me eligieron a mí para ser líder? Pero a David, cuando llegó donde estaba el profeta Samuel, ni preguntó, y tampoco no dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios eligió a mí? No. ¿Sabe por qué no preguntó? Porque supo la relación que él tenía con el Espíritu Santo. Él sabía las batallas que él tuvo que batallar en el campo para sobrevivir con las ovejas. Entonces él no tenía que preguntar por qué a él Dios está eligiendo, porque él sabe, él tiene una relación con él. Entonces en él ya al ungirlo es como que él dice que tu voluntad se haga, Espíritu Santo. Dios mío, Dios de los ejércitos, que tu voluntad se haga, que tú hagas lo que tú quieres conmigo. Es como cuando al ver un Saúl lo ungieron, lo tenían que decir cuándo va a llegar el Espíritu Santo, qué va a pasar, cómo es. Al mismo momento que David fue ungido, el Espíritu Santo al mismo momento llegó sobre él con poder. Es lo que dice su palabra, es lo que dice la palabra en Samuel, creo que 11, si no me equivoco. Sí, 11, no, 16, algo así creo. Y dice eso, entonces es como él tenía tanta relación con Dios, tenía esa relación tan fuerte con el Espíritu Santo. Ni preguntó por qué a mí, el más pequeño, me eligieron. Tampoco no preguntó, tampoco no tenía duda cuándo va a llegar el Espíritu Santo o no, porque ya él tenía una relación con el Espíritu Santo. Entonces, al momento de ser ungido, ya es como se confirmó la relación que él tenía con el Espíritu Santo, ya venía con la relación. Entonces ahí se confirmó esa relación que él tenía con el Espíritu Santo. Entonces él siguió caminando en el Espíritu Santo, él siguió caminando con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en él. Entonces no cambió, sigo siendo, él siguió siendo el mismo hasta llegó en un punto una persona que tenía el Espíritu Santo con él. Entonces ahora él tiene que estar ayudando a esa persona para que pueda encontrar paz. Y esa persona, él tenía el Espíritu Santo con él. Él tenía esa conexión con Dios. Él tenía esa conexión con el Espíritu Santo, pero lo perdió. Lo perdió